sinónimos lexicales y contextuales. Y me había quedado en el ejercicio número 12. Hasta el número 12 desarrollé. Entonces, aquí están las respuestas. Pueden apreciar en pantalla el ejercicio número 13, advenedizo, que significa que pertenece afuera, ¿ok? Se le llama también, o se lo conoce como intruso, muy bien. El sinónimo es forastero, foráneo. Si quieren agregarle la palabra extranjero, no estaría mal. ¿Sí? Viene de afuera, ¿sí? Eso es advenedizo entonces. 14, sinónimo de fatuo es vanidoso. Muy bien, vanidoso. Dos sinónimos más que puedes agregar a esta palabra: orgulloso, ufano. Muy bien. Si quieres agregar más, o de repente quieres saber un poquito de más sinónimos, le puedes colocar la palabra presumido, arrogante, jactancioso, ¿ya? Ayer también que estuve desarrollando otro material de sinonimia, encontré este sinónimo también como pregunta de examen: engolado, ¿ok? Yo sé que este término engolado también está relacionado a una pieza de la armadura que protege esencialmente el cuello, si no me equivoco, pero también como segundo significado según la DRAE, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene también como una persona presumida y arrogante. Muy bien, ya está. Estoy recordando otra palabrita más: altivo, ¿ya? Ya sabes, estos sinónimos de fatuo. Muy bien, orgulloso, ufano, presumido, arrogante, jactancioso, engolado, altivo. Vanidoso. Muy bien. Número 15, mendaz. Mendaz es sinónimo de mentiroso, una persona que miente. Número 16, la respuesta es de mácula, suciedad. Mácula significa mancha, contaminación. Entonces su sinónimo viene a ser suciedad. Para que se entienda mejor, ¿no? Mácula con la frase virgen inmaculada. ¿Por qué se le llama virgen inmaculada? Virgen sin mancha. ¿Ok? Entonces, ahora sí creo que se capta mejor la idea del término mácula. ¿Sí? 17, venal. Yo sé que lo relacionamos a las venas, es correcto, pero también el significado que se utiliza más que todo como pregunta de examen en razonamiento verbal, el término venal se refiere a un sujeto que se deja sobornar, o sea, un sujeto corrupto. El sinónimo viene a ser deshonesto. 18, arrojar significa colocar en prisión, aprisionar, situarlo entre rejas, encarcelar, ¿ok? El sinónimo correcto viene a ser encadenar. Muy bien. 18, avión. 19, avidez, tiene que ver con el deseo o la necesidad de alguien o por algo. El sinónimo correcto viene a ser ansiedad. Número 20, recato, pudor. ¿Qué cosa es el recato y el pudor? Tiene que ver con una conducta, un comportamiento que se caracteriza por su control en su hablar y actuar. Siempre tiene el dominio propio, la templanza, y no comete o detesta, le da vergüenza cometer actos groseros. Muy bien. Una persona recatada y pudorosa siempre tiene vergüenza, detesta los actos groseros, vulgares, chabacanos. Muy bien, como por ejemplo cuando las personas miccionan en la calle, ¿no? Eso es, son actos totalmente groseros, ¿no? Para un recatado y pudoroso. 21, sutil significa delicado. Muy bien, el sinónimo es suave. 22, obliterar. Bueno,
En este caso, si no me equivoco, ya ustedes pueden corroborar, revisar en el diccionario. Obliterar tiene dos o tres significados, pero el que he encontrado para poder hallar respuesta, muy bien, sobre obliterar tiene que ver con tapar un conducto, si no me equivoco, obstruir un conducto, ¿ok? Así que la respuesta viene aquí a ser obturar, ¿ok? 22, avión. Mefítico viene a ser un olor apestoso, nauseabundo, y que también este olor asqueroso produce daño a la salud, como la orina del zorrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces el sinónimo de mefítico viene a ser hediondo. Y ahí puedes agregar el término fétido. Muy bien. Y el sinónimo de abjurar es renunciar. Abjurar significa renunciar a sus deberes. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Alguna palabra o quizá pregunta, respuesta que quisiera que aclare o argumente o que de repente pueda esclarecerla mejor? ¿Tienen alguna, chicos? Pueden preguntar con confianza, no sientan vergüenza, aprovechen más bien. ¿O hasta aquí ha sido claro todo? A ver, Ilse, Surit, Joseph, Héctor, Roxana, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta aquí está bien? Todo claro, profesor. Todo claro. Sí, logré entender. Ok, chévere. Entonces, paso a las claves de sinonimia contextual. Ya. Sí desarrollé los 12 primeros ejercicios, ¿no? Pero por si acaso los voy a volver a mencionar. ¿Ya? En sinonimia contextual, aquí les había enseñado que nosotros tenemos que primero interpretar el significado de la palabra subrayada, ¿cierto? Tenemos que identificar cuál es el sentido del contexto oracional de esta palabra subrayada, ¿sí? Entonces, en la 1, silvestre es sinónimo de montarás, que hace alusión al monte y también a su carácter salvaje, ¿no? Montarás estaría implicando el lugar y a la vez la rusticidad y salvaje. Muy bien. 1, avión. 2, tenacidad, perseverancia. Muy bien. 3, beso. 4, beso. 5, dedo. 6, enano. 7, casa. 8, enano. 9, beso. 10, enano. 11, dedo. Y número 12, casa. Hasta ahí, si no me equivoco, llegué la semana pasada. Ahora, claves de la número 13 en adelante. 13, casa. Evitaba, ¿ok? Significa esquivar. Quizá uno preguntaba, profesor, ¿y por qué no podría ser eludir si son significados similares? Porque el término eludir alude a evitar obligaciones, quehaceres, tareas o trabajo. ¿Me estoy dejando entender? Este término eludir precisa más a esquivar, vamos a decir así, o evitar obligaciones o alguna tarea o trabajo que nos encomienda. Y como aquí en la oración me habla de flechas, entonces cuando se evitan cosas concretas, se utiliza el término esquivar. Muy bien. Aclaro eso porque anteriormente me han preguntado, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre eludir y esquivar si son sinónimos? Pero espero haberles aclarado. En la 14 habla de un criminal, avesado criminal, que dice ha roto reiteradamente la ley. Entonces, ¿cómo se llama precisamente cuando se rompe una ley? Se llama infringir. Muy bien. Quebrantar, este término tiene una mayor generalidad porque se puede quebrantar tu alma, tu corazón. O sea, también puede aludir al aspecto emocional, psicológico.
Muy bien. En la número 15, el sinónimo de joviales es alegres. Muy bien. Sé que joviales alude a joven, pero siempre en el contexto alude a alegría. 15 dedo. 16, lontananza significa lejanía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber que lontananza significaba lejanía, distancia? Porque dice la oración que ellos no perdían la costumbre de cartearse, o sea, de enviarse cartas. La pregunta es, ¿por qué se envían cartas? ¿Porque están juntos, están cerca o están lejos? Obvio que si se escriben cartas es porque están lejos, ¿no? Entonces, ahí estaba el rastro verbal para entender que lontananza significa lejanía. 17, comía y bebía con suma mesura. Entonces, acá hablamos de mesura, medida, control, pero el término control para las comidas se llama parquedad. Y si estuviera el término, por si acaso, ya, además que aprendan esta palabra, frugalidad, yo les digo algo, entre parquedad y frugalidad aún es más específico, ¿ok? La frugalidad tiene mucho más que ver con comida, o sea, con el control de comida y bebida, por si acaso. Pero bueno, como en la opción estaba parquedad, esta tenía una mayor aproximación a las otras opciones. Muy bien, pero por si acaso, apréndete estos sinónimos, parquedad, frugalidad. Muy bien, y frugalidad, ambos indican control, medida, pero la frugalidad específicamente a las comidas. 18 fue el más nefasto hecho de los últimos tiempos. El sinónimo es aciago, es decir, triste, lamentable, desgraciado. ¿Ok? 19, dedo, ostracismo, es cuando se le bota a una persona de su tierra. ¿Ok? Como el exilio. A ver si recuerdan de repente, a ver un dibujo animado, película animada como El Rey León, ¿cierto? Exiliaron a Simba, supuestamente porque mató a su padre. 20, la letra C, ¿ok? Pulular significa abundar, ¿ok? 21, meollo, ¿ok? Puedes considerar el término, a ver, que también me han preguntado por esta palabra, ¿sí? Causa u origen también puedes colocarlo, ¿ya? Meollo, kit, se refiere a la causa o al origen, ¿muy bien? De algo. 21 dedo, 22 beso, resplandor, fulgor, 23 avión, salvos ilesos, que no ha sufrido daño, y 24 rúbrica es reemplazada por marca. A ver, no sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta sobre las claves de este material de sinonimia contextual. Antes de pasar a la unidad número 2. ¿Ha sido claro entonces? Su silencio me está diciendo, para mí, yo, Profesor, sí, disculpe, yo quería preguntarle, ¿el contenido de acuerdo de sinónimo contextual se va de acuerdo al contexto que lleva para poder no, responder en los ejercicios? claro, en el caso de sinonimia contextual, sí, por eso su nombre alude al contexto, alude a la circunstancia, al momento, al espacio, al tiempo, ¿no? De los hechos, y hay que utilizar la palabra que es precisa, que es exacta, que pueda describir exactamente los hechos de la oración. Así se tiene que trabajar en sinonimia contextual, es decir, nosotros en sinonimia contextual, ¿ya? No
no nos limitemos, no nos conformemos con simplemente saber el sinónimo, vamos a decir, lexical, ¿no? De la palabra subrayada. No necesariamente. O sea, a veces puede atinar, sí, puede atinar, no hay problema. Como por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? ¿Qué término acá? Ahí está. En la número 2, tenacidad y perseverancia, ¿no? Entonces, en el caso de tenacidad y perseverancia, no hay mucha diferencia. Prácticamente uno busca el significado de tenacidad y perseverancia si coincide. Pero si se han dado cuenta, en la mayoría de oraciones hemos tenido que interpretar según el contexto de la oración. Muchos, por ejemplo, en la 1, silvestre, pensaban que podría ser salvaje o ya, rústica, pero no. Tuvimos que pensar que silvestre es una palabra que está describiendo a quién, a flora. ¿Y qué cosa es una flora? Habla de las plantas o vegetales. Y estas plantas y vegetales que son descritas como silvestres, ¿a qué zona pertenecen? A la selva. ¿Me dejo entender? Ah, ya, entonces ya me está dando un mayor indicios o señales del contexto. Estamos hablando de plantas o vegetales, ¿no? Que existen en la selva y que estas son silvestres. Ah, ya, entonces elijo la palabra montarás. ¿Por qué? Porque montarás alude a lo que habita en el monte, ¿ok? Y estas plantas que habitan en el monte también se caracterizan por ser vírgenes, es decir, porque el hombre jamás la ha tocado, ¿no? Y también, además de pertenecer al monte, se caracteriza por su rusticidad y su carácter salvaje. ¿Se entendió? Entonces, así, en todos los ejercicios de sinonimia contextual, aquí tienen que interpretar el significado de la palabra subrayada. Si ustedes observan, lo que yo he hecho también en estas oraciones de sinonimia contextual es subrayar con amarillo o resaltar, ¿no? Los rastros verbales. ¿Para qué? Para saber de qué contexto estamos hablando, ¿no? De qué situación estamos hablando, ¿sí? Entonces, eh, no sé si he sido un poquito más claro con esta información, estimado epígono. Sí, profesor, sí, todo claro ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya saben, en sinonimia contextual, interpreten. Y siempre elijan una palabra precisa y exacta para la oración. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra persona que quisiera expresar su duda, su inquietud, como David? Gracias, David, por tu participación, hijo. Te felicito por tu valentía y bueno, siempre les invito a la confianza, ¿ya? Para preguntar. A ver, chicos. ¿Ninguna? Todo claro entonces hasta aquí. ¿Sí? Todo Bien, claro, profesor. perfecto. Entonces, gracias, Ilse. Vamos a pasar ahora a la unidad número 2. ¿Sí? Unidad número 2. Ahora trabajamos con antónimos. Muy bien. Los antónimos lexicales y contextuales, ¿ya? El trabajo que vamos a hacer hoy es similar, parecido a lo que hemos trabajado la semana pasada. Solo el detalle siguiente, ¿ya? Cuando trabajemos con antonimia, ¿sí? Y permítanme, por favor, séanme pacientes, ¿ya? Con la, vamos a decir, reiteración. Me disculpo si es que expreso mucho pleonasmo, soy muy tautológico o redundante en las expresiones o informaciones que le voy a dar aquí, ¿ya? Si vemos el objetivo, ¿ya? De los antónimos, ¿qué te dice el primer objetivo? Desarrollar la reflexión y análisis de qué? De ideas opuestas. Yo quiero que reflexiones, es decir, que pienses y analices, o sea, observes las ideas opuestas, ya que etimológicamente, ¿qué vienen a ser los antónimos? Etimológicamente, este antónimo viene de dos voces griegas, anti, que significa contra. Muy bien, y onoma, nombre, o sea, contra el nombre. Nosotros tenemos que trabajar con oposición.
con ideas opuestas, con la negación de la palabra. Muy bien. Entonces, observando la definición, dice, con rojo, ¿no? Memorízate esto, por favor, ¿ah? Los antónimos son palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Ojo, ¿ah? No porque sean palabras con significados opuestos, implique que ellos no van a pertenecer al mismo campo semántico. Igual van a pertenecer al mismo campo semántico. Es decir, los antónimos tienen que tener semas comunes entre sí. O sea, entre los antónimos tienen que, por ejemplo, pertenecer a la misma persona, a una persona, o a una planta, o a una cosa, o tener ambos sentido general o ambos sentido específico, y así sucesivamente. Pero siempre los antónimos, más allá de tener significados opuestos, tienen que tener o compartir un sema común entre ellos. Muy bien. La misma categoría gramatical también, así como los sinónimos tienen el mismo campo semántico y la misma categoría gramatical, los antónimos igual, ¿ok? No tienen que salir de ese margen. No los vayas a omitir, no vayas a, quizá, vamos a decir, ¿no? Omitir, ¿ya? Este término, ¿ya? Esta frase de categoría gramatical, porque sí o sí tienen que jugar. Es una función que ya está implicada y la tenemos que respetar, ¿muy bien? La categoría gramatical, es decir, si tu sinónimo, perdón, si tu antónimo, tu premisa es un adjetivo, tu antónimo también tiene que ser adjetivo. Si tu antónimo es un verbo, tu respuesta antonímica también tiene que ser un verbo. Si tu premisa es un sustantivo, pues tu respuesta como antónimo también tiene que ser sustantivo. ¿Ya? Así tiene que ser, chicos. Hay que respetar la misma categoría gramatical. Y recuerda, trabajar con significados opuestos, pero no diferentes. Entonces, algo sencillo para que tengas el panorama más claro, ¿ya? Con un ejemplo sencillo yo creo que vas a saber de qué estamos hablando. Miren, los términos, ¿ya? Hablando en el campo artístico, ¿ya? Los colores blanco y negro son opuestos, ¿correcto? Mientras que si hablamos de blanco y azul, ¿son opuestos o son diferentes? Me vas a responder, son diferentes. Entonces, a eso voy. Diferente. Claro, a eso voy. No trabajes, si tú quieres dar una respuesta de antónimos, tanto en lexicales como en contextuales, jamás elijas una palabra con significado diferente, ¿ok? Yo no necesito palabras con significados diferentes, yo necesito con palabras con sentidos opuestos a la premisa, ¿correcto? Entonces, si tú entiendes esa distinción, blanco-negro son opuestos, blanco-azul son diferentes. Ya. Es como también gordo-flaco son opuestos, gordo-alto, ¿cómo son? Diferentes. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, entendiendo esa distinción, ¿ya? En que tenemos que trabajar con los sentidos opuestos, ¿ya? Voy a pasar aquí a un ejemplo, ¿ya? Esta es una estructura de antonimia lexical que significa, ¿no? En este caso, deleterio, lo que es venenoso o tóxico para la salud. Si yo quiero trabajar con un antónimo, tengo que pensar en una definición opuesta. ¿Qué cosa sería ya lo contrario a deleterio? Si deleterio es venenoso, es tóxico, es malo, es peligroso para la salud, entonces lo opuesto sería lo que no es venenoso, lo que no es tóxico, lo que no es malo o peligroso para la salud. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la opción beso, ¿ok? Objeto que no causa daño a la salud, ¿qué palabra es? Inocuo. Muy bien. Tengan cuidado con la expresión inicuo, ¿sí? El término inicuo tiene que ver con una persona malvada, una persona que comete muchas injusticias. Muy bien. Pero inocuo alude a objeto, a cosa, sustancia, que no causa daño a la salud. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la oposición, ¿sí? Entre deleterio e inocuo. Mientras que
El resto de opciones, bueno, la A es un sinónimo, inicuo es un, vamos a decir así, ¿no? Un simple distractor como lo es nuncio y tranquilizante. Muy bien. Entonces, la idea aquí es que tú puedas identificar el significado opuesto, ¿sí? ¿Qué más? En cuanto a los métodos de resolución, no vamos a dejar de definir las palabras, ¿ya? Miren, chicos, seamos sinceros, ¿sí? Yo sé que a veces buscar el significado, ¿ya? Es un poquito más tedioso, ¿ya? Un poquito más trabajoso, ¿sí? Pero vale la pena. Y entonces, si yo les doy como método de resolución que definan lo mejor posible el significado de la premisa, es porque eso te va a abrir el panorama, te va a dar más detalles para que elijas el antónimo correcto, ¿ya? Entonces, define lo mejor posible la premisa, ¿ya? No mires las opciones, trata de taparlas, ¿sí? Una vez que tú ves la definición de la premisa, tú piensas solito, solita, ¿no? En qué palabra podría oponerse a ella, ¿ok? Luego ya eliges, ¿no? La palabra o la alternativa que tenga una idea opuesta, ¿sí? Ahora, para terminar esta parte teórica, tenemos tipos de ejercicios con antónimos, ¿ya? Los cuales son similares a lo que hemos también trabajado en sinónimos. Como yo les había dicho, la categoría gramatical la tenemos que respetar. Muy bien. En el ejemplo tenemos denostar, que es un verbo. ¿Cómo saber que es un verbo? ¿Te acuerdas? Los verbos gramaticalmente terminan o su sufijo, ¿ya? Es ar, er, ir, ¿cierto? ¿Sí o no? Todas sus terminaciones son ar, er, ir, como los verboides. Entonces, si mi premisa, mi pregunta es un verbo, mi respuesta antonímica también tiene que ser un verbo. ¿Qué significa denostar? Agraviar o insultar de manera verbal. Si queremos oponer el insulto, tiene que ser la alabanza, ¿cierto? O alabar. Entonces, estos términos o estas opciones, elogio, apología, encomiado, loar y panegírico, la semana pasada habíamos aprendido que son sinónimos de alabanza. Todos, ¿cierto? Son sinónimos de alabanza. Pero se elige como respuesta dedo porque tiene la misma categoría gramatical, es decir, es un verbo como lo es la premisa. ¿Correcto? Así de simple y así de sencillo. Profe, ¿cómo identificarlo? Fíjense en los sufijos, ¿ya? Si termina en sufijo ia, sustantivo. Si termina en sufijo ado, adjetivo. Si termina en sufijo ar, verbo. Muy bien. Y hay otros más que en el camino continuaremos aprendiendo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Con qué ejercicio nos vamos a topar también? Con el caso de la especificidad o generalidad. Esto yo te había enseñado sobre la extensión, ¿te acuerdas? En la clase pasada. Hay palabras que en su definición expresan generalidad o en su definición expresan especificidad, detalles. Entonces, yo les quiero preguntar, chicos, lacónico, ¿tiene una definición específica o general? ¿Qué cosa significa? Que habla poco y con tristeza. Díganme ustedes, por favor, si observan una definición específica o general. A ver, contésteme esa pregunta, por favor. Es una específica Muy bien, ¿por qué es específica, hijo? porque ahí estoy viendo que habla, o sea, una persona habla y pues animales y plantas no van a hablar. Es correcto. Así se habla, así se piensa, hijo. Muy bien. Eso es. Si dice la definición que habla, definitivamente estamos refiriéndonos a personas. Y somos las personas nada más quienes hablan. No me vengan aquí, profe, pero mi perro también dice algunas palabras. Mi loro habla. Chicos, escuchen. El habla es uno de los aspectos de la lengua. Y la lengua, ¿qué viene a ser? El uso social, vamos a decir así, del lenguaje. El lenguaje es una facultad única y exclusivamente humana. Si no me equivoco, eh, en esta semana les va a corresponder la unidad número 2 en lenguaje y creo que el tema es el lenguaje y sus aspectos. Entonces, van a aprender ustedes o van a recordar que el lenguaje es facultad única y exclusivamente humana. Entonces, entendiendo que lacónico
dice que habla, ya se está especificando o está detallando a una persona. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo debo proceder así. Si lacónico tiene un sentido específico, pues también mi antónimo tiene que tener sentido específico, ¿correcto? Por ejemplo, si observamos una alternativa que tenga el sentido opuesto al lacónico. ¿Qué es lacónico? Que habla poco y con tristeza. Ya. Permítame un ratito reducir porque no sé. A ver. Ya. Ahí. Ustedes pueden apreciar que en la alternativa A dice extenso. ¿Ok? Es correcto que algunas veces extenso hace referencia a una persona que habla mucho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero también extenso se puede llamar a un terreno o espacio grande, ¿ok? De gran tamaño. Entonces, extenso, tú puedes apreciar ahí que tiene un sentido general. Por lo tanto, si yo sé que el lacónico tiene sentido específico, mi antónimo también tiene que tener sentido específico, no general. Así que extenso la descarto. Muy bien, yo elegí locuaz porque locuaz sí manifiesta un sentido específico, que habla mucho y con alegría. Ahora, uno dirá, profe, pero elocuente también dice que habla mucho. Entonces, chicos, es correcto, ¿ya? No voy a decir que no, es correcto, pero observen por favor lo siguiente, ¿ya? Si ustedes aprecian la definición de locuaz y elocuente, en locuaz dice que habla mucho y con alegría, elocuente que habla mucho y con convicción. Si queremos nosotros trabajar la oposición de semas, en este caso en la definición de locuaz, se opone perfecta y completamente a lo que es lacónico. Mientras que el lacónico habla poco, locuaz habla mucho. Mientras que el lacónico tiene un estilo de tristeza al hablar, el locuaz tiene un estilo de alegría. Hay oposición. ¿Me dejé entender o no me dejé entender? Entonces, chicos, eh, tú puedes ver que mucho, en la definición de elocuente, que habla mucho, sí se opone a poco, está bien ya, pero tristeza y convicción, ¿son opuestos o son diferentes? Ahí date cuenta tú, tristeza y convicción, ¿son opuestos o son diferentes? Son diferentes, ¿sí o no? Mientras que alegría y tristeza son opuestos. Entonces, eso es lo que tú tienes que trabajar. Muy bien. Ahorita ya me estoy adelantando a la oposición de semas, lo que viene en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero a lo que quería concluir esta parte de especificidad o generalidad. Si tu premisa tiene un sentido específico, que tu respuesta antonímica también tenga un sentido específico. Muy bien. Y vemos que la respuesta ya se adelantó al siguiente punto de la oposición de semas, ¿sí? Entonces, la oposición de semas, oposición de características, ¿ya? Eso tiene que ver básicamente con el campo semántico, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosa es hastío? Repugnancia a la comida. Cuando tú ya estás hastiado, es porque ya rechazas la comida, te sientes lleno, te sientes ahito, empachado, demasiado lleno, ¿correcto? Entonces, tu actitud, tu reacción es la repugnancia. ¿Pero hacia qué? Hacia la comida específicamente. Muy bien. Entonces, si yo hablo de repugnancia, lo opuesto va a ser que yo desee, que yo quiera, que yo tenga avidez o ansiedad de algo, ¿sí o no? Entonces, porque lo opuesto a repugnancia sería deseo, yo no voy a marcar la letra D. ¿Por qué? Aplicando lo que hemos aprendido anteriormente. La especificidad o generalidad juega, ¿cierto? Entonces, si hastío dice repugnancia, ¿pero a qué? A la comida, entonces deseo debería decir entonces deseo, querer comida, pero no necesariamente es así, ¿cierto? Tú puedes desear comer, puedes desear dormir, puede ser una clase, puede ser viajar, etcétera, ¿cierto? Hay generalidad y queda descartada. Entonces mi respuesta viene a ser apetencia, ya que apetencia tiene que ver con un deseo o una avidez, pero ¿de qué? ¿Querer qué cosa? La comida. ¿Se entiende?
¿Dónde está la oposición de semas? En repugnancia, o mejor dicho, en hastío y apetencia, que repugnancia se opone al deseo. Muy bien, solo que esta oposición comparte una característica común, lo cual es la comida. Muy bien. Por último, ya, este recurso nos va a ayudar también mucho, la mayor oposición. Vamos a encontrar ejercicios en donde vamos a tener quizá 2 opciones, hasta 3 opciones antonímicas, pero tú tienes que acudir siempre a la que tenga mayor oposición. Por ejemplo, saludable, ¿qué se entiende por saludable? Que causa bienestar, ¿no? Que causa favor, que causa beneficio, que causa provecho a nuestra salud. Entonces, si apreciamos 2 opciones, nocivo es lo que es dañino para la salud, letal, lo que puede causar la muerte. Ambos son malos para la salud, tanto lo nocivo como lo letal son malos para la salud, ¿cierto? Hasta la palabra malo, pero malo tiene generalidad, ¿cierto? La puedo descartar. Entonces, entre nocivo y letal, ¿cuál de los dos es más peligroso? Letal, ¿cierto? Entonces, quien tiene mayor oposición a lo que es saludable, viene a ser beso, letal. ¿Se entendió hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Así que quiero saber si tienen alguna duda con estos puntos sobre tipos de antónimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿Todo bien? Ya. Ok, chicos. Si por ahí alguien tiene duda, simplemente activa su micrófono o me escribe en el chat, ¿ya? Bien, chicos. Aquí en la diapositiva tenemos el primer ejercicio ya resuelto, ¿ya? He definido, para que tú observes, he definido qué significa ingenuo, ¿ok? Dice que es una persona candorosa, ¿ya? O sea, profe, ¿cómo que candorosa? Tiene candor. ¿Y qué cosa es el candor? La inocencia. Persona candorosa, persona inocente. Y te pones a pensar, ¿cómo es una persona inocente? Ah, ya, la persona inocente es que todo te cree, ¿ok? Es demasiado confiada, ¿sí o no? Y al decir sin doblez, es decir, una persona totalmente sincera, no tiene hipocresía, no tiene fingimiento, para nada. ¿Ok, chicos? Entonces, lo opuesto viene a ser, en este caso, astuto. ¿Ok? Tú dirás, profe, ¿por qué no podría ser confiado? Porque exactamente confiado es una de las características de la persona inocente. ¿Ok? Todo te cree, todo te confía, muy bien, piensa que no le vas a mentir o engañar. Mientras que el astuto, eso lo aprendimos la semana pasada, que es una persona muy inteligente, ¿no? Pero esta inteligencia tiene una inclinación maliciosa, ¿cierto? Porque cuando el astuto quiere conseguir algo, ¿qué recurso utiliza? El engaño. Y además de eso, además de ser un engañador el astuto, también él, o sea, su inteligencia es tan grande que él también utiliza su inteligencia para evitar ser engañado. ¿Se entiende? Mientras que el ingenuo es fácil engañarle. Al astuto no le puedes engañar. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Entonces, la oposición más que todo, el ingenuo, el astuto, ¿en qué se oponen? En que uno es inocente y el otro es inteligente, es vivo, despierto, ¿ok? Eh, hasta se podría considerar el ingenuo, alude a una persona quizá que se le puede agarrar de tonta, mientras que al astuto una persona inteligente, se le puede considerar como una persona inteligente. El ingenuo es crédulo, mientras que el astuto no, el astuto no te cree todo. Si el astuto evita que lo engañen, entonces el astuto comúnmente tiene una actitud también de suspicacia, de desconfianza, es decir, no, este pata me quiere engañar, a mí no me la va a hacer. ¿Me dejo entender? El astuto siempre piensa y reacciona así. Entonces, no sé si se está entendiendo la oposición, ¿ya? Y la respuesta viene a ser entonces en la 1, dedo. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, estimados? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale, Sí, profesor. chévere. Ahora, a ver, chicos, vamos a recordar en esta unidad número 2 palabras que ya hemos visto la clase pasada. ¿Ustedes se acuerdan qué significa emancipar?
Sí, que soltabas a un esclavo. ¿Cómo? Liberar, Liberar liberar. a un esclavo. Ajá. Liberar a un esclavo. Disculpen, voy a subir el audio un poquito para escucharlo mejor, ¿ya? A veces el ruido de la calle no me deja escucharlos bien. Ya. Liberar a una persona, ¿cierto? En este caso, o específicamente un esclavo. Chévere. Entonces, lo opuesto sería esclavizar a alguien, ¿cierto? Aprisionar a alguien, aherrojar a alguien, encarcelar a alguien, ¿sí? Convertirlo en un esclavo. ¿Cuál sería la palabra? Miren, por si acaso ahí he dejado al costado de liberal el término generoso, ¿ya? Para que no se olviden de ese término, ¿ya, chicos? Es avasallar. Muy bien. ¿Qué significa avasallar, chicos? Esa palabra, por favor, hay que aprenderla. ¿Qué significa avasallar? ¿Qué nos dice el diccionario de avasallar? ¿Alguien lo ha buscado y leído? Para que quizá lo pueda compartir. Es más, si desean, lo ¿Sería puedo por el escribir acá. opuesto o no? ¿No? ¿Por el opuesto de liberar o algo así? Sí. ¿O no? ¿Y qué significa exactamente? ¿Qué es lo que dice el diccionario? ¿O han googleado el significado de repente? ¿Qué significa? Sujetar o someter a alguien. Muy bien. Sujetar. Uy, estaba yendo a amable. Sujetar. ¿Qué más dijiste, hija? Sujetar Cerca. o someter a alguien. Ya está. Cuando tú sometes a alguien, ¿ok? Cuando tú sujetas o sometes a alguien, prácticamente le estás subordinando, la estás volviendo tu esclava, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo es la vida, no? Yo anoche estuve resolviendo muchos ejercicios de sinónimos y de antónimos, y también sinónimos y antónimos contextuales, ¿no? Bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? Y por ahí también estaba desarrollando un textito en donde me hablaba que la violación a las mujeres era prácticamente como una costumbre o un trofeo a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a decir, para los pueblos o para el bando que ganaba la guerra o la batalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se enfrentaban dos pueblos, ¿no? El pueblo victorioso, ¿sí? Tendía, pues, obviamente, por haber ganado, tendía el derecho, ¿sí? ¿No? A poder hacer lo que querían sobre este pueblo vencido. Y una forma de hacer lo que ellos querían era tomando a las mujeres y violarlas, ¿no? Entonces, en este caso, ya decían que estos pueblos sometían al vencido. Entonces, ahí podemos entender que el término someter, ya, tiene que ver básicamente con esclavizarle, ¿no? Atropellar los derechos del pueblo o de las personas del pueblo vencido, ¿sí o no? Entonces, este término someter, yo quiero que ustedes lo entiendan, chicos, ¿ya? No simplemente como, ya es una persona que se somete, o sea, que obedece. No, no, no. Este término someter tiene un contexto más profundo, ¿ya? Que alude básicamente a convertirse en un esclavo, ¿ok? O hacerlo un esclavo, ¿cierto? Entonces, quizá es un caso extremo, pero yo les menciono porque el término sometimiento va más allá incluso de hacer que una persona te obedezca, ¿no? Una persona que tú la tienes sometida, ya, esa persona puede hacer lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno le manda, lo que uno le ordena. Entonces, espero ver de repente aclarado un poquito más a qué me refiero con someter, ¿no? Tiene que ver mucho con esclavizar, ¿ok? Entonces, chicos, habiéndoles aclarado eso, ¿ya? Pasamos a la siguiente pregunta. También tenemos la palabra amable. Yo quiero que sepan ustedes, profe, pero estas palabritas los hemos visto en la clase pasada, claro. ¿Y por qué los propongo aquí como premisa en este caso en la unidad 2? Uno, tenemos que repasar, ¿ya? Tenemos que aprender bien estas palabras y sé por qué les digo, ¿no? Si estas palabras las estamos viendo
es porque definitivamente han sido palabras propuestas como pregunta de examen. Así que hay que recordar, amable, ¿qué cosa significa? ¿Qué habíamos aprendido? ¿Es Que era una vasto la persona, respuesta? ¿perdón? ¿Vasto es la respuesta? Ajá, ¿y por qué vasto, estimada? Porque amable es la persona que se comporta con agrado o educación, pero vasto era un sujeto grosero, o sí, grosero. Así es correcto. La persona, vamos a decir, la persona amable, ¿ya? Es agradable, educada y afectuosa, ¿cierto? Con las demás. Perfecto, ¿no? Con las demás personas o hacia los demás, ¿sí? Y la semana pasada también habíamos aprendido qué cosa es vasto, un sujeto grosero. Grosero. Así es, sujeto o persona grosera, ¿cierto? Entonces, mira, ahí observamos que tanto amable como vasto, ¿ok? Tienen sentidos específicos. Comparten el mismo campo semántico, o sea, tienen el sema común de ser personas. Y la oposición está ahí. La grosería, muy bien, el término grosero se opone, en este caso, al sema de educado. ¿Se entendió? Ahí. Profe, ya, yo pensé que pudo haber sido grotesco o rústico. Van a leer entonces, chicos, que el significado de rústico y grotesco, sí, uno de sus significados puede aludir a la tosquedad, a la grosería, sí, es correcto. Pero también rusticidad, en este caso, alude al campo, a un terreno. Grotesco, dices, lo que puede causar burla también, si no me equivoco. Entonces, tiene otros significados. Así que rústico y grotesco, ¿ya? Tiene un sentido general. ¿Me dejé entender? Lo mismo pasa con intratable. ¿Qué cosa es intratable? Que no se puede tratar. Pero al decir que no se puede tratar, no se está refiriendo solamente a personas, sino también a cosas. Entonces, habiéndoles aclarado eso, chicos, ahí aplicamos la especificidad y o generalidad. ¿Sí o no, chicos? ¿Ok? Entonces, avanzamos. Tacaño. ¿Se acuerdan qué significa tacaño? A ver, no les escuché Persona bien, que se disculpen. resiste a dar. Excelente. Así más fácil. Persona que se resiste a dar o gastar lo que tiene, ¿cierto? A No ver, va a ser chicos. derroche, ¿no? Ajá, puede ser derroche. Profe, ¿qué significa derroche? Derroche significa gasto excesivo. Oye, profe, este sí se opone si este se resiste a gastar, ¿no? Derroche viene a ser lo contrario, el gasto excesivo. Así es. Pero quisiera por favor que observen por ahí otra palabra. Manicorto. Ya. En el caso de manicorto, escuchen, estimados pupilos, chicocos. A ver, Manicorto no es mezquino, como que también tacaño. así es. Eso es lo que yo les quiero aclarar aquí, ¿ya? Voy a colocar entre paréntesis de manicorto, ¿ya? Como sinónimo de tacaño, sinónimo de mezquino, sinónimo de roñoso, ¿ok? Eh, la semana pasada colocamos el sinónimo de tacaño como avaro, ¿cierto? ¿Sí o no? También hay otro sinónimo, si mal no recuerdo, por favor corríjanme, se llama eh, citadero, creo, ¿ok? Entonces, estos son sinónimos básicamente de tacaño, ¿ya? Lo voy a descartar, ¿sí? Ahora, eh, egoísta, yo les enseñé la semana pasada que tiene un significado diferente a tacaño, ¿cierto? Egoísta es una persona que tiene amor excesivo por uno mismo, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan? Entonces, yo lo descarto, ¿sí? Chicos, ¿han encontrado el significado de espléndido? Yo sé que muchos leen la palabra espléndido y piensan,
Profe, espléndido se refiere a algo maravilloso, magnífico, espectacular, ¿cierto? Algo admirable, algo muy bueno, ¿cierto? Pero también tiene otro significado. ¿Alguien lo ha encontrado? Profesor suele que destaca por sus cualidades extraordinarias y que no escatima lo que da a otros. Muy bien. Entonces, entiendo aquí que me habla de una persona que no escatima. ¿Qué es lo que no escatima, me dijiste? Lo que da a otros. Muy bien. Estoy colocando entre paréntesis el sinónimo de escatimar para que de repente no se olviden, ¿sí? Que no escatima o no reduce lo que tiene que dar, ¿cierto? Entonces, también pueden observar, chicos, que este significado de espléndido, ¿ya? Estaría oponiéndose a tacaño. Si no escatima lo que tiene que dar, entonces da desprendidamente, da generosamente. Oh, eso quiere decir, profesor, que tenemos ahí dos opciones. Sí, pero ¿cuál de las dos deberías elegir como respuesta? Piénsalo bien. A ver, ¿quién se da cuenta? Espléndido. Ajá. ¿Y por qué has descartado derroche, hija? ¿Derroche? Porque puedo gastar cualquier cosa. También, aunque dar, pues, Hay un también puede ser detalle cualquier más. cosa. Pues, no Es sé. correcto, es Profesor, correcto. este gasto excesivo puede ser generalizado. También es correcto, pero hay un detalle más, chicos. No sé si antes que yo lo diga, de repente alguien ya lo observó. Que no habla de una persona, solo habla del gasto. Ok, es correcto. Hay generalidad y hay otra razón más. ¿Alguien se dio cuenta? A ver si el paréntesis te ayuda a recordar. Yo que colocaba entre paréntesis ¿Cuál? ¿Que al es un lado de las palabras. verbo? ¿Es un Si es verbo subjetivo, sustantivo? verbo, ajá, sustantivo, pero no recuerdo cómo Ajá, es. adjetivo, verbo, sustantivo, esos son las categorías gramaticales, ¿cierto? Como recordamos, ¿ok? Los sustantivos son palabras que indican nombre, ¿ok? Solo nombran personas, animales, cosas, plantas, etc. Los adjetivos tienen la función de describir, ¿ok? ¿Cómo es esa persona, animal, planta? En este caso, aquí estamos describiendo cómo es el tacaño, ¿cierto? Entonces tiene categoría gramatical adjetiva, ¿correcto? Entonces, en espléndido, no sé si se acuerdan, chicos, que les había dicho que si la palabra termina en el sufijo ado o ido también, ado, ido, gramaticalmente va a ser un adjetivo, ¿ok? Entonces, uno se pregunta, profe, ¿y derroche qué categoría gramatical tiene? Bueno, derroche tiene categoría gramatical sustantiva, ¿ok? Para que fuera adjetivo, derroche debería decir derrochador, ¿ok? Derrochador, que hace alusión a un despilfarrador, a una persona que malgasta sus bienes y o su dinero. Muy bien. Entonces, ahí vemos que la categoría gramatical también está jugando. ¿Me dejo entender? Porque si queremos ver que espléndido tiene un sentido general, bueno, espléndido tenía dos significados diferentes, ¿sí o no? Entonces, pero hemos utilizado el significado que en este caso se opone, ¿ya? A tacaño, y también, en este caso, eh, a lo que favorece al término espléndido es la categoría gramatical, lo cual eso le aproxima mejor como oposición a la palabra tacaño. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? ¿Fui claro? Ahora, ¿me permiten, chicos, darle más información o la dejo ahí? ¿Desean que les ponga más sinónimos de espléndido o la dejo así? Más sinónimos. Más sinónimos.
¿Desean más sinónimos? Ya, díganme, porque si de repente no quieren, yo sigo avanzando, no hay problema, pero les pido por favor que confíen en mí, ¿sí? A ver, así como les he colocado manicorto como sinónimo de mezquino, ¿ya? Si hablamos de espléndido, de una persona básicamente generosa, se le llama manirroto, ¿ok? Le puedes también llamar dadivoso, le puedes llamar generoso, le puedes llamar... A ver, ¿cuál fue el término que aprendimos de generoso la semana pasada? Liberal, ¿ok? También puedes agregarle esta palabra, magnánimo, ¿sí? Si no me equivoco, es el término munífico, o sea, munífico o munificente, ¿ya? Vamos a colocar munífico, ¿sí? De munificencia, una persona generosa. O también puedes colocar el término desprendido, ¿ya? Miren, no creo que cometería un error, ¿ya? Pero también he visto esta palabra, ¿sí? Como sinónimo, ¿ya? De generoso, pródigo. Pero, profe, pródigo es un despilfarrador. Ok, pero suelta lo que tiene. ¿Me dejo entender o no? Se relaciona con desprendido. Entonces, no sé si se me pasa alguna otra palabrita, pero creo que son términos más que suficientes para considerarlos como sinónimos, ¿ya? De espléndido. Y si quiero trabajar antónimos, yo te puedo decir manirroto sería el antónimo de manicorto, ¿ok? O mezquino se opone a dadivoso, o roñoso se opone a liberal, munífico se opone a cicatero, y así sucesivamente. ¿Me estoy dejando entender? ¿Estoy siendo claro? Entonces, chicos, bacán. Ahí tienen la información, ¿sí? Y ahora pasamos a Otero. Aquí vamos a recordar un poco de geografía, ¿sí? Eso es lo rico de razonamiento verbal. Tomamos información de geografía, de historia, de hasta de matemática, tranquilamente, de arte, de literatura, muy bien. ¿Y qué cosa es Otero, profesor? Bueno, el significado es el siguiente, dice pequeña elevación geográfica, no, orográfica es. A ver, chicos, al decir orográfica, ¿se está refiriendo al metal oro? Pues no, ¿ok? Al decir orográfica, se está refiriendo a los montes o montañas, ¿ok? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los montes o montañas? Orología, muy bien. Y si fuera orografía, hay descripción de las características de los montes, montañas, su origen, etcétera, ¿cierto? Su formación, todo ello, ¿sí? Bien, entonces, si tú observas la definición de Otero, dice pequeña elevación. O sea, vamos a decir, es un pequeño monte, ¿no? Está hablando de una montaña quizá pequeña, ya. Entonces, este accidente geográfico alude a una dirección hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo opuesto, ¿cuál sería? Un accidente geográfico que aluda hacia la dirección de abajo, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál sería? Permítame ayudarles con esta palabra, desfiladero, ¿ya? Cuando estudien geografía, ¿sí? Va a haber uno de los temas en donde van a hablar mucho sobre accidentes geográficos, ¿ya? Ya sabes que es Otero. Ahora el desfiladero viene a ser un paso angosto entre montañas. ¿Bien? Ya está. La respuesta es hondonada. Muy bien, hondonada, ¿cierto? ¿Qué cosa es hondonada? Un terreno profundo, ¿cierto? Un terreno o espacio profundo. Vamos a decir un terreno hondo, ¿no? Terreno hondo o profundo. ¿Bien? Ya está. Y este sí se opone, ¿sí o no? Se opone claramente a la definición de Otero. Ya está. Chévere. La número 6, chicos, al ojo.
A ver, desenvoltura es la falta o la carencia de miedo para hablar. ¿Ok? Si tú eres desenvuelto, entonces no tienes ningún tipo de temor, roche ni vergüenza, ¿ok? Para poder hablar, sobre todo en público, ¿no? Vamos a aclarar acá, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que son muy tímidos para hablar, ¿no? Por ejemplo, se les dice, anda, ve y compra esto a la tienda. Y ellos dicen, no, me da vergüenza. Entonces, hay que enseñarles la desenvoltura, ¿cierto? Obviamente se les acompaña, ¿no? Ven, este hijo, así se hace, ¿no? Ven, hijita, ven, hermanito, hermanita, sobrino, no lo sé, ¿ok? Pero es importante enseñar la desenvoltura, chicos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es lo opuesto, chicos, al ojo? ¿Cuál es lo opuesto Timidez, de... digo yo. Así es, timidez. Porque la desenvoltura es la falta de miedo. Lo opuesto, la timidez. ¿Ok? Listo, chicos. Muy bien. Entonces, les invito a todos a que, no solamente en mis clases, ¿ya? Pero sí, voy a estar muy agradecido con ustedes de que desarrollen la desenvoltura, ¿ok? Suéltense, chicos. Sigan participando, compartan sus ideas, sus dudas, ¿ya? Si desean preguntas, adelante, ¿no? Miren, se supone que yo debería tener miedo de sus preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes me preguntan algo que yo no sé? Entonces, es un temor que todo docente tiene, ¿no? Pero bueno, los docentes siempre tenemos que estar preparados para cualquier tipo de pregunta. Para eso hay que estar leyendo, hay que estar estudiando, etcétera, ¿cierto? Si por A o B uno no se acuerda o no sabe, pues para la siguiente clase se le da la respuesta a esa pregunta, ¿cierto? La idea, pues, es siempre, de todas maneras, eh, ser desenvueltos, ¿no? En las clases. Pregunten, chicos, ¿ya? Sin ningún temor, ¿sí? A ver, regodeo. Esta palabra, permítanme ayudarles, ha sido también pregunta de examen, ¿ya? ¿Y con qué tiene que ver? Si estoy escribiendo mentiras, por favor avísame, interrúmpanme, ¿sí? Si no me equivoco, el regodeo tiene que ver con complacencia, con deleite, con un gusto, con un placer, ¿ya? Por la desgracia de otra persona, ¿ok? Entonces, si pensamos en esta definición, ¿cuál sería lo opuesto? Lamento. Así es, muy bien, lamento, chévere, bacán. Ahora vamos a una pregunta bastante polémica, ¿ya? Uf, no se imaginan cuán achorada ha sido esta pregunta. Lo digo por las opciones, ¿no? Porque desaliñado, ¿ya? Siempre, ¿ya? Si no es desaliñado, te ponen aliñado, ¿ok? Entonces, ¿pero qué significa? ¿Sí? Desaliñado. Persona que no tiene higiene, dice, ¿ok? No tiene higiene, no tiene aseo, ¿ya? Ni buena presencia. Estamos hablando de unas personas que paran mal vestidos, ¿no? Huelen mal, están vestidos con harapos, ¿ya? Mal vestidos en otras palabras, ¿cierto? Entonces, yo estoy seguro de que ustedes son lo opuesto, ¿no? O sea, aquí muchos más bien son aliñados, ¿no? Les gusta bañarse, asearse, ¿cierto? Y siempre estar bien presentable. Bueno, quien les habla, sí, a mí también me encanta ser, o sea, yo me caracterizo por ser una persona aliñada. Me gusta estar limpio. No es que sea maníaco, pero me gusta estar limpio y me gusta estar bien vestido, ¿no? Entonces, que la ropa, pues, más allá de estar bañadito, de estar limpio, que la ropa, pues, se vea tiza, pues, no se vea totalmente la camisa planchada, el pantalón, ¿cierto?
bien vestido, presentable, ¿no? Y eso es. Entonces, si hablamos de desaliñado, sería todo lo contrario, que estaría implicando dos palabras, ¿ok? Desaliñado. ¿Qué es lo que no tiene el desaliñado? No tiene aseo, y el otro es que no tiene buena presencia. ¿Me estoy dejando entender? Porque uno también puede ser limpio, ¿cierto? Se puede bañar, pero cuando se viste mal, ¿no? Se puede vestir con ropas viejas, rotas también, ¿sí o no? Entonces, yo quiero aclarar que desaliñado es aquel que no tiene, ¿qué cosa? Aseo, y tampoco no tiene buena presencia. Entonces, chicos, díganme ustedes, por favor, ¿ya? Ahí por si acaso he colocado el sinónimo de atildado, ¿ya? Como varón elegante, ¿sí? ¿Es Es acicalado la respuesta? Acicalado, Calado. porque es que acicalado. está Ya. limpio y muy arreglado. Ok, pregunta. Ya, me dicen acicalado. Ok. Si yo les digo que no es la respuesta, ¿qué me dirían? Que yo estoy Así mal. es. Que sí es. Ya. No es la respuesta, chicos. Profesor, ¿por qué no pulcro? Ajá. La respuesta es Pulcro. pulcro. ¿Qué? ¿Pero por qué, Es profesor? un hombre aseado y bien parecido a lo que es bello y esmerado. Ajá. Ok. Entonces, vamos a colocar la definición que acabas de mencionar. Persona aseada, ¿y qué más? ¿Y bien qué dijiste? Esmerado, bien ¿Esmerado en qué? apreciado. ¿Esmerado en qué? Ser bello. Muy esmerado. Vamos a colocar mejor entonces. ¿Ya? Muy esmerado en verse bello. ¿Correcto? Ya. Bello. Ya está. Ok, entonces, estamos hablando de una presencia, ¿sí o no? ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Pulcro sí tiene dos cosas, dos características. Aseo, ¿ok? Y la otra es buena imagen, buena presencia. ¿Me dejo entender o no? Yo pensé que pulcro implicaba solo limpieza, pero no. Pulcro también se refiere a las personas que se saben vestir, ¿ok? Que se ven muy bien en cuanto a su vestido, vestimenta, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces, profe y acicalado, Profesor, ¿por qué sería pulcro? Porque acicalado también es estar limpio y tiene buena presencia. O ya, sea, también podría ser acicalado. justamente es lo que quería aclarar, ¿ya? Cuando hablamos de acicalado, ¿sí? Queremos darle el uso, ¿ya? A esta palabra cuando nosotros decimos acicalar. Por ejemplo, a ver, es tu estimada pupila, ¿no? Que has dicho, pero profe, acicalar implica limpieza y también buena presencia. ¿La limpieza realmente está implicada? No necesariamente. Cuando nosotros queremos utilizar el término acicalamiento o acicalar, más que todo aludimos a la buena presencia. Si tu hija le dices a tu, no sé, vamos a decir, eh, a la persona que te está esperando para ir a una cena, a una reunión social, ¿no? Tú le dices, espérame un toque que estoy acicalándome. O sea, le estás diciendo que te estás poniendo bella, ¿correcto? Estás maquillándote, estás produciéndote. Tú ahí te estás refiriendo básicamente a la presencia. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? No necesariamente le está diciendo me estoy bañando y también me voy a embellecer. No. Es más, si ustedes habrán escuchado también, eh, bueno, el término se ha utilizado, pero en una comicidad. Por ejemplo, no sé si por casualidad, chicos, ustedes en algún momento en su tiempo libre habrán visto a Jorge Benavides, ¿ya? Cuando imita a Luis Miguel, ¿ok? Cuando Jorge Benavides, este cómico peruano, imita a Luis Miguel, ¿ya? Él siempre utilizaba el término acicálenme, ¿ok? Acicalar, o sea, en ese contexto se refiere a embellezcanme, ¿ok? Maquíllenme.
hagan que mi cabello, mi rostro, ¿no? Mi presencia se vea bien. Te pregunto, cuando se decía acicalar, ¿se refería a que lo bañen? No, me estoy dejando entender, sí o no. Entonces, yo lo que les estoy mencionando aquí, chicos, es sobre el diccionario del uso de la lengua española, ¿ok? Una información adicional. Este diccionario, si no me equivoco, la autora se llama María Molinari, ¿ok? Desde 1988 ella creó un libro, un diccionario del uso de la lengua española. O sea, si queremos hablar de desaliñado, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cuál es el uso? Allá, si tú le dices a alguien desaliñado es porque no se baña y porque tiene mala presencia. Si tú le dices, oye, esa persona está muy bien acicalada, es decir, puede estar simplemente bien presentable. Pero si tú dices, oye, esa persona es muy pulcra, es porque notas o resalta la limpieza, la higiene, el aseo y también la buena presencia. ¿Me dejé entender hasta aquí, chicos? Hola. Sí, profesor. Hola. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió? profesor. Esa es la pequeñita diferencia. Y yo estoy seguro que muchos pues han estado dudando hoy, sí, pues no, profe, pucha que, ¿verdad, no? Este, el término acicalar, ¿no? Las chicas creo se lo saben sobre todo, es más, ahí está tenemos a la señorita Giovanna, ¿no? Que también ella siempre regia, ¿no? Siempre con su excelente presencia, ¿no? Una imagen de la institución villarrealina. Entonces, eh, chicas, desmiéntanme, díganme si cuando ustedes utilizan la palabra acicalar, ¿ok? ¿Acaso específicamente no se refieren a la presencia? La respuesta va a ser sí, sí o no. En cambio, pulcro, ¿qué es lo que va a primar? La limpieza. Y esa limpieza viene acompañada de la buena presencia. A ver, voy a romper protocolos. Señorita Giovanna, ¿me escucha? ¿Está ahí, señorita Giovanna? Creo que se fue a desayunar la señorita Giovanna. Ok, pero hasta aquí, ¿ok? Chicas, señoritas, pupilas, epígonas, discípulas, ¿me dejé entender? Sí, ¿Sí? profesor. Sí, profesor, gracias. Ok, Sí, ya, bacán. profesor. Chévere, chévere. Y los varones, ya saben, pregúntenle a sus novias o a su mamá, a sus hermanas, ¿ya? ¿Qué significa para ellas acicalar? Y al toque te van a decir eso, embellecerme, pues, ¿no? Verme bonita. Así de simple. ¿Ok? Bien, chicos. A ver, continuamos. Mira, esta palabra también ha sido pregunta de examen. Invectiva. A ver, por favor, ayúdenme, ¿ya? Espero no equivocarme en esta definición, ¿sí? Invectiva es un discurso oral o escrito eh, con carácter violento, ¿ya? Con carácter violento hacia algo o hacia alguien. Entonces, también se le puede describir, ¿sí? Se le conoce como censura, ¿ok? Al hablar de censura, ¿ya? Esta invectiva, este discurso expresa censura, es decir, expresan palabras que ofenden o agravian a una persona o a una cosa. Entonces, si nos ponemos a pensar en la definición de invectiva, ¿cuál es lo opuesto a esta? ¿Cuál vendría a ser lo opuesto? Si hablamos, si lo Homenaje. entendemos como insulto, lo opuesto sería alabanza, ¿sí o no? Y a ver, quiero que recuerden, chicos, cuál fue el término de estas opciones que refería exactamente a alabanza. ¿Alguien lo tiene?
Alguien me dijo algo, pero no le escuché. Dijo homenaje. Ah, ya, dijo homenaje. Ok. Yo les enseñé que homenaje es un sinónimo de alabanza. O les dije que encomio es el sinónimo de alabanza. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? La semana Encomio, pasada les encomio. enseñé. Encomio, ¿cierto? Les enseñé 5 palabras como sinónimos, o mejor dicho, 6 palabras como sinónimos de alabanza. Lo puse en las diapositivas. Apología, ditirambo, encomio, elogio, loor y panegírico, ¿cierto? Entonces, si la invectiva es un discurso oral o escrito con carácter violento, o sea, con censura hacia algo a alguien, es porque está ofendiendo, está insultando, ¿ok? El encomio viene a ser lo contrario porque viene a ser la alabanza. Profe, y en este caso, el homenaje, ¿qué vendría a ser? El homenaje, ¿ya? Tiene que ver con un acto público de admiración, ¿ya? Y respeto, ¿ok? Entonces, como que por ahí la definición va acercándose más hacia algo diferente que opuesto, ¿ok? Entonces, chicos, ahí les dejo la respuesta. Muy bien. Esto tiene nada más los sinónimos de encomio, ¿sí? Alabanza, elogio, ¿ya? Panegírico, ditirambo, apología. Muy bien. Enteco. Siguiente pregunta. ¿Qué significa enteco? Enfermizo, débil, flaco. Si miramos las opciones, yo estoy seguro que estás mirando 2, ¿cierto? Como respuesta, como posible respuesta. Robusto. Robusto. Tú. ¿Ya? Puede ser gordo o puede ser robusto. A ver, definámoslo, por favor. ¿Sí, chicos? ¿Qué se opone mejor a enteco? ¿Gordo o enfermizo? Busquemos los significados, por favor. ¿Me pueden ayudar? ¿Sí? ¿Les gustaría ayudarme? ¿Quién ha conseguido el significado de gordo y el significado de robusto? A ver, voy a ver si es que en Yo el chat me encontré están el de escribiendo. robusto. A ver, ¿qué encontraste de robusto, estimada? Sale que es adjetivo. La primera es cosa, que es resistente por su grosor y gran densidad y firmeza. La segunda es persona, que es regularmente grueso, de complexión fuerte y con buena salud. Linda, un favorcito. Repíteme la Encontré gordo. información, por favor. Persona regularmente, ¿qué dice? Gruesa, me Grueso, dijiste. sí, ¿Ya? de O complexión gruesa, voy fuerte a y poner con porque buena dice salud. persona. ¿Qué más dijiste? De Eh, complexión. Fuerte y con buena salud. Ya, de complexión. Permíteme un ratito, por favor. De complexión fuerte. ¿Cierto? Fuerte y de buena salud. Con buena salud. Excelente. Y con buena salud me dijiste, ¿no? Con, ¿no? Sí. Ya, perfecto. ¿Pueden también darme el significado de gordo? Quizá para que pueda Sí, quedar más clara profesor, la respuesta. sí. Sí lo encontré. Dice que es adjetivo, ¿Ya? muy abultado y corpulento. Ya, muy abultado y Y corpulento. corpulento. Ya, ahora, si no me equivoco, también hay una definición que dice gordo que tiene demasiada carne y grasa en el cuerpo. Eso es lo que tengo entendido también. Pero si Sí, de repente, sí, dígame. también dice Linda, como que se entrecortó lo que estabas diciendo. que ¿Podrías es repetirlo, por favor? sí. ¿Hola? A mí me sale Se entrecorta, Linda. No te escuchan. Bueno, yo no te escucho bien. No sé si el resto sí le está escuchando o soy yo.
pero se entrecorta. Profesor, su internet está mal, creo. ¿El mío? No, el de usted no. Ah, ya, ok. Pero no te escuché bien lo que me dijiste al último. Me estabas hablando de gordo, creo, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Qué dijiste de gordo? ¿Cuál fue lo último que dijiste de gordo? que su peso es muy excesivo. Ahí está, que su peso es muy excesivo. Ya está. Vamos a colocar entonces eso, ¿ya? De peso muy excesivo. Ya, chicos. Entonces, comparemos las definiciones de gordo y de Es robusto. robusto. Y la respuesta, exactamente robusto. ¿Qué cosa es enteco? Enteco hemos visto que dice es enfermizo. Tiene una apariencia enfermiza. Mientras que estamos observando que el robusto tiene buena salud. Mientras que el enteco se caracteriza también por ser débil. El robusto que tiene complexión fuerte, ¿cierto? Y decir que el enteco es un sujeto flaco, ¿ya? Este se opone a la contextura gruesa. ¿Se entendió? Ahí está la oposición y por eso nuestra respuesta es en la número 10, enano. ¿Todo bien, chicos, hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Dos Profesor, más. Sí, dime. profesor, tengo uno. ¿Gordo no sería también sinónimo de robusto? Es correcto. Gordo son sinónimos, ¿ok? Gordo y robusto son sinónimos. De estos dos, ¿cuál se oponen mejor o cuál de estos dos se opone mejor a enteco? Observamos que robusto se opone mejor a enteco, ya que presentan semas totalmente opuestos. ¿Me dejo entender? Enteco es enfermizo, Sí, enteco profesor. tiene buena salud. Enteco es débil, el robusto es fuerte. Enteco es flaco, el robusto es grueso. Ahí está la oposición. Oposición de semas, lo que les enseñé en esta teoría. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí está en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, chicos, no se olviden de que el marco teórico no lo pongo yo por hacer hora, ¿no? No vayan a pensar que de repente es por eso. No. Es para que ustedes consideren la información y sepan cómo trabajarlo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, las clases están siendo grabadas y ahí siempre, chicos, chequen, ¿no? Observenlo, denle una miradita, si quieren adelante en el video para ver las partes que ustedes requieran. ¿Ok, chicos? Entonces, espero hasta aquí ser claro, ¿ya? Ser entendible, lo que mi mamá siempre me dice. Daniel, siempre pregunta a tus chicos si es que te estás dejando entender. No les preguntes, ¿me entendieron? No, me dejé entender. Esa es la forma correcta de preguntar. Muy bien, chicos, espero hasta aquí de verdad dejarme entender. Dos más y pasamos a antonimia contextual, ¿ya? La palabra delación, por favor, corríjanme, ¿sí? Corríjanme si es que me estoy equivocando, si es que estoy recordando mal. Delación, si no me equivoco, tiene que ver con acusación y denuncia de algo, ¿ok? La pregunta es, cuando tú acusas o denuncias algo o a alguien, es porque estás manifestando, enseñando, confesando o declarando algo, ¿cierto? Obviamente algo malo. ¿Me estoy dejando entender? ¿Cuál sería lo opuesto a ello? Lo Profesor, opuesto ¿sería a encubrimiento? muy bien. Lo opuesto sería encubrimiento. Excelente. Muy bien, chicos. Y la palabra vigente. La última pregunta que voy a desarrollar de antónimos lexicales por hoy. El resto lo dejo como tarea, ¿ya, chicos? Por favor, trabájenlo en casa. Desarrollenlo con su propio diccionario. Trabajen. A ver, vigente. ¿Qué significa? Vigente es que aún sirve o es útil. Eso significa vigente. A ver, ¿cuál sería su antónimo, chicos? ¿Tú crees que podría ser inoperante? No. Les voy a colocar el significado de operante por si tienen duda, ¿ya? Inoperante es que no produce lo deseado, ¿ok? Que no produce lo deseado.
o lo esperado. Entonces creo que la definición es diferente, ¿cierto? ¿Sí o no? Si inoperante fuera antónimo de vigente, entonces vigente debería ser que produce lo deseado, ¿sí o no? Eso debería significar, pero no, son significados diferentes. A ver, chicos, ¿cuál sería lo opuesto? Sería ausente. Ausente significa que no está presente. Lo opuesto a ausente sería presente. Ah, A ver, ¿cuál sería la respuesta? Vigente, vigente. Acuérdense esta palabra. Lo han visto también en los productos comestibles. Caduco. Claro, Caducó, dice. lo opuesto es caduco. He ahí las palabras. De caduco, caducidad, ¿cierto? Fecha de caducidad. ¿Qué significa fecha de caducidad? ¿Qué es caduco? Que Que ya no sirve. ya no sirve. Está ¿Ok? vencido. Que ya no sirve o ya no es, ¿ok? Que ya no sirve ni es útil. ¿Me estoy dejando entender? Ahí está la oposición. Vigente, vigencia. ¿Qué significa vigencia? Aún está vigente, o sea, que aún sirve o que aún es útil. ¿Correcto hasta aquí, chicos? Muy bien. Permítame, por favor, aclararles estos dos términos, ¿ya? La palabra latente, apúntenlo, por favor, considérenlo ahí, es sinónimo de oculto, escondido. Y si es que le piden el antónimo, ¿ya? De latente, vas a considerar el término patente, ¿ok? Guerra avisada no mata gente, guerra avisada mata monces, ¿ya? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo aquí, chicos. Quien les habla, autor de estos materiales de la unidad 1, 2, ¿ok? Y también tengo más materiales que también he estado desarrollando para este ciclo, ¿sí? Estos ejercicios, estoy colocando bastantes sinónimos, por ahí antónimos, tómenle nota, apúntenlos porque los puedo convertir en preguntas de examen, ¿ya, chicos? A ver, con efímero también es válido aprender estos sinónimos. Efímero es fugaz, pasajero, momentáneo. ¿Ok? Ya está. Bien, chicos. Entonces me voy a quedar aquí y vamos a pasar a antonimia contextual. Bien. Profe, ¿cómo se hace esto? Chicos, las palabras que están subrayadas en cada oración tienen que interpretarlas. ¿Ok? Así como los sinónimos contextuales. Vamos a interpretar qué significa exactamente la palabra que está subrayada en la oración. Una vez que ya tengamos la interpretación o el significado o la palabra que pueda reemplazar a súplica o lo que significa el término que está subrayado, una vez que ya tengamos esa idea, recién le vamos a buscar la palabra opuesta. Por ejemplo, dice en la 1, a pesar de la súplica al juez, se le aplicó la pena de muerte. Yo les quiero preguntar, chicos, ¿qué entiendes por la palabra súplica? ¿Para qué Rogar, se le suplica al juez? ¿Cuál es el fin de suplicarle al juez? ¿Para que para se que, le aplique la pena o para que no se le aplique la pena? para que no se le aplique la Para que pena. no. Obviamente, para que no se le aplique la pena. Esa es la función de la súplica, para que no se le aplique la pena. Entonces, como ya entendiste que la súplica tiene la función de solicitar que no lo condenen, que no lo maten, ¿cuál sería la palabra opuesta para hacer que sí le apliquen la pena de muerte? Ay, aclamación. ¿O no? Mm, Aclamación, clamor. Exigencia. Clamor, clamor. Exigencia. Es Clamor. prácticamente como si le estuvieras Exigencia, ovacionando o profesor. alabando a alguien. Es un significado Exigencia. diferente. Ah, Claro, clam- exigencia viene a ser. Cuando tú exiges al juez, es porque prácticamente le estás diciendo que sí se le aplique la pena de muerte, ¿sí o no? Pero si suplicas, le estás diciendo que no le aplique la pena de muerte. ¿Se entendió la contraposición? ¿Me estoy dejando entender, sí o no? ¿Ok? Ya. A ver, vamos a hacer los impares y luego volvemos a los pares, ¿ya? Número 3, dice, en ciertas zonas existe la creencia
que los forasteros son ladrones y peligrosos. Chicos, díganme ustedes, ¿qué significa la palabra forasteros? Lo habíamos aprendido ya hace rato. Forastero te dije que es sinónimo de extranjero, foráneo, que viene de afuera. ¿Sí o no? Te enseñé eso, ¿no? Ya está. Entonces, Compatriotas, ya. Ahora busca la idea que se oponga a lo extranjero. Si es compatriotas. extranjero, ¿qué palabra podría ser? Ya, puede ser compatriotas, pero también podría ser otra palabra, indígenas, ¿sí o no? Sí, Ya, ¿cuál de los dos se opone mejor? ¿Cuál de los dos es más oriundo, aborígeno indígenas. nativo del lugar? Indígena, indígena. Indígena. Eso es. Indígenas. ¿Se entendió hasta aquí? Ya está. A ver, chicos. Siguiente, la número 5. Bien, chicos. A ver. No sé si se entendió la respuesta de la número 3. ¿Sí? ¿Acaso y Eh, coloco el sinónimo de indígena, ¿no? Nativo, también puede ser oriundo, aborigen, ¿ya? Número 5. Mira, dice, el núcleo del comercio es la ciudad, donde se desarrolla el mercado. Habla de núcleo, está hablando del punto central, ¿cierto? ¿Cuál es lo opuesto al centro? ¿Cuál es lo opuesto al centro, chicos? Una esquina. periferia. Periferia. Periferia es la respuesta. ¿Qué significa periferia? Zona ¿Qué viene a inmediata ser? zona inmediata al exterior de un espacio. Ajá, zona inmediata al exterior de un espacio, o sea, se refiere al espacio que está alrededor, ¿ok? Entonces, lo opuesto al centro viene a ser lo periférico o lo alrededor. Muy bien, ya está. Número 7. Al ojo, ¿ah? Los jugadores acataron las indicaciones tácticas del entrenador. ¿Qué significa acatar? Obedecer. Que Ok, Obedecer. y obedecieron, entonces lo opuesto, ¿cuál es? Incumplieron. Incumplir. Incumplieron. Excelente. Muy bien, chicos, muy bien. Esa es. Ya está. Se está entendiendo, ¿no? Cómo trabajar la antonimia contextual. Igual, interpretamos la palabra subrayada y luego buscamos el sentido opuesto. Muy bien. Número 9. Aquí pensemos, por favor, no nos apresuremos, con tranquilidad. Dice, el anillo vial empeorará las conexiones entre los distritos de la zona norte y este con el resto del área metropolitana. Dice empeorar. Aquí estamos hablando de un proyecto, ¿ya? Vamos a decir, un proyecto urbano, ¿ya? Un proyecto de crear pistas, viaductos, trébol, que puedan conectar distritos, zonas, urbanizaciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, dice que ese anillo vial empeorará. ¿Qué entendemos por empeorar las conexiones entre zonas norte y este? Empeorar significa Gestión. dificultar, ¿ok? Que no va a ser viable, ¿no? Va a complicar el tránsito, ¿cierto? Va a crear quizá congestión vehicular, etcétera, ¿cierto? O va a ser muy difícil llegar, ¿no? A la zona norte en caso de que sea en el este o viceversa, ¿sí o no? Entendemos entonces que empeorar significa complicar, dificultar,
¿Ok? ¿Cuál sería lo opuesto? Congestionar, ¿no? Optimizará. Optimizar sería lo Ah, sí. opuesto, ¿cierto? Muy bien. Optimizar. Profe, ¿y por qué no podría ser agilizar? Porque agilizar habla de velocidad. En este caso, empeorar no significa lentitud, no implica la idea de lentitud, sino empeorar implica dificultar, complicar el tránsito. Entonces, lo opuesto a ello sería facilitar, ¿cierto? O mejorar el tránsito. Y eso se da con la palabra optimizar. ¿Me dejé entender hasta aquí? Sí, sí, Siguiente. profesora. Profesor, Chévere. este, Hijo, dime. también usted nos dijo que en la sinonimia contextual, nos dijo que también las palabras claves son también las palabras del contexto. Y pues acá Ajá. dice las conexiones entre los distritos. ¿También no podría ser algo de conexión, unir o algo así? Tengo esa Sí, duda. sí, gracias por expresarme tu duda. Ok, la conexión tiene que ver con unión, es correcto, es correcto. La conexión es unir o enlazar o anexar algo, ¿cierto? Entonces, permíteme, estimado, aquí resaltar con amarillo, ¿ya? Estos rastros verbales. Cuando habla de conexión o habla de unión, ¿ya? Está hablando sobre enlazar, ¿qué cosa? Las zonas norte y este. O sea, este proyecto vial, ¿ya? Tiene que conectar estas zonas o distritos, urbanizaciones, ¿ok? Tiene que unirlas, ¿ya? Pero para poder lograr esto, ¿ya? ¿Sí? Si utilizamos la palabra unir, ahí estaríamos siendo explícitos, ¿ok? Entonces yo tengo que interpretar qué es lo que voy a conectar. Lo que quiero conectar son dos zonas, ¿ok? Zonas norte y este. Y para poder conectar o unir esas zonas, ¿ya? Yo necesito, ¿qué cosa? Construir un proyecto vial que pueda, en este caso, dice, empeorar u optimizar, ¿sí o no? O sea, empeorar sería dificultar, optimizar sería mejorar. Yo lo que quiero es conectar, ¿cierto? ¿Sí o no? Por eso mejor sería la palabra optimizar, porque el término optimizar está aludiendo a la idea de que nos va a permitir, que va a ser posible o va a ser factible de que estas zonas estén conectadas. ¿Me dejé entender hasta aquí, hijo? O sea, sí estamos interpretando en este caso para poder darles el término optimizar, que implica en este caso, a ver, vamos a colocarlo entre paréntesis, facilitar. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Sí, sí, profesor. Sí, muy bien. Chévere, pajita pulenta. Ahora, chicos, hace rato se acuerdan que habíamos hablado de una palabra que nos causó duda, ¿ya? Mira lo que dice la número 11. Dice, antes de ir a la fiesta, María se encontraba desarreglada. A ver, ¿qué entienden ustedes por desarreglada? Desaliñada. Ajá, Mal vestida, todo eso. ¿Sería así ya. calada? Ojo, ¿ah? Así color. Dice desarreglada. ¿Se está refiriendo necesariamente al aseo o se está refiriendo a cómo estaba vestida? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo está ¿Cómo vestida? estaba vestida? ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Desarreglada, ese término, o sea, ojo, ¿ah? Ya, rastro verbal. Dice antes de ir a la fiesta, ¿cierto? Ya, el contexto es una reunión social, una fiesta. Entonces, normalmente uno a la fiesta tiene que ir, pues, bien vestido, ¿sí o no? Pues debe ir limpio y bien vestido, correcto. Pero acá dice, María se encontraba desarreglada. No dice sucia, simplemente dice desarreglada, ¿ok? Ha podido quizá estar limpia, ¿ya? Pero dice exactamente desarreglada. Entonces aquí no se refiere al aseo, aquí se refiere a la presencia. ¿Me dejo entender? Entonces, si dice desarreglada, se está refiriendo exactamente a la presencia. Lo opuesto a ello va a ser Así color. acicalada. Ahora sí,
Me dejé entender por qué razón es que cuando nosotros decimos acicalamiento o acicálame, estoy acicalándome, me estoy refiriendo exactamente a la presencia, no específicamente a la limpieza o al aseo, sino a la buena presencia. Ahora sí, ¿soy más claro? ¿Sí? ¿Me dejé entender mejor? Hola, ¿estás ahí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ya está. Muy bien. Entonces, ahora hacemos los números pares, ¿ok? De reverso, ¿ya? A ver, desarrolla 2, 4, 5, perdón, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. A ver, te doy unos 5 minutos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hasta el número 12 nada más, ¿ya?
Hola, disculpe, profesor, ¿se está hablando o es mi internet? Muy bien, chicos. Vamos a las respuestas. A ver, ¿ya están listos? Ah, ahí va. Número 2, la respuesta a potestad. Potestad que implica poder, sobre todo autoridad, ¿ya? La respuesta es subordinación. ¿Ok? Subordinación. En la número 4, voy a resaltar esta frase. Propuesta académica habla de un proyecto educativo. Era sólida, es decir, era coherente, era viable, era factible, manejable, quizá provechoso y ventajoso. ¿Ok? Tenía sentido desarrollar esa propuesta o plan académico. Entonces, lo contrario a sólida viene a ser inconsistente. ¿Qué significa inconsistente? Que no tiene coherencia, no tiene sentido. Muy bien. En el número 6, facilitó. Algo similar a lo que habíamos trabajado en la número 9, ¿sí? La presencia de los asesores facilitó, o sea, ayudó la exposición. Lo opuesto sería complicar, dificultar, es decir, entorpecer. Número 8 es más esa atracción emocional. Habla de una atracción emocional, una acción que jala hacia uno mismo, ¿correcto? Lo opuesto sería el rechazo, la repugnancia o repulsión. Muy bien. 8 dedo. Número 10. Espero que no hayan sido inocentes de marcar como antónimo en la número 10 la E, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí el contexto nos alude a política. ¿Cómo saber qué es política? Porque aquí se menciona un presidente. El presidente o el nuevo presidente cuenta con muchos incondicionales. Entonces, el contexto es la política. El presidente, entonces, como líder, como un líder político, obviamente un líder político victorioso, ¿ya? Tiene sus seguidores, ¿ok? Tiene sus incondicionales, tiene a sus partidarios, ¿ok? ¿Cómo se le llaman precisamente a los que siguen a un líder político? Se les llama partidarios. Y lo opuesto, Detractores. detractores. Ya rugiste, Leona. Excelente. Y por último, aquí hay Inviables. una relación de causa y efecto, ¿ya?
el gran nacimiento económico en el Perú. O sea, hubo una buena economía y eso ha permitido desarrollar, dice, condiciones educativas. Entonces, al decir atractivas, está diciendo que han sido posibles, ¿ya? Gracias a la buena economía en el Perú, se ha desarrollado mejor la educación, ¿ok? Es decir, al decir que han sido más atractivas, estos proyectos educativos han sido más posibles realizables. Lo contrario es que no se hayan podido desarrollar o ejecutar. Inviable. Inviables. Así es. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Les agradezco por su tiempo, por su paciencia. Yo sé que a veces soy poquito pausado, a veces muy minucioso, meticuloso para desarrollar los ejercicios, pero yo les agradezco por la paciencia.